Abran pues sus Biblias en Hebreos capítulo 11. Amén. Y estamos viendo el tema de la fe. Amén. Que como mi esposa decía y yo les decía también hace 8 días, es un tema que nos ha tocado de una manera muy profunda y cercana en este tiempo de crecer en la fe, ¿no? Los discípulos del Señor le decían: aumentanos la fe, Jesús, aumentanos la fe. Pero el Señor, ¿qué les dijo? No, ya ustedes tienen una medida de fe. Lo que tienen que hacer es hacer crecer la fe que ya tienen en potencia. Dentro de ustedes ya está la medida de fe y tiene que crecer, así como la semilla de mostaza se siembra y crece hasta venir a ser la más grande de las hortalizas, dice la palabra. O sea, viene a desarrollarse muchísimo viniendo de una semilla tan pequeña, ¿no? Y así es la fe. Es pequeña en nosotros cuando es puesta, pero tiene que crecer, tiene que desarrollarse. No se puede quedar para siempre pequeña, tiene que extenderse. Aleluya. Y el Espíritu Santo te está diciendo a ti, me está diciendo a mí: extiende la fe, extiende esa fe, haz que crezca dentro de ti. Esa medida de fe que puse se multiplique, se engrandezca dentro de ti. Amén. Entonces, en este tema de Hebreos capítulo 11 se desarrolla de una manera muy linda la fe, el tema de la fe. Dice este versículo, que es un lema para nosotros todos los creyentes: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Y veíamos cómo la palabra certeza tiene que ver con garantía. Amén. La fe es la garantía de que lo que Dios dice se va a hacer. Hay una garantía, hay una certeza, hay una convicción. Amén. La palabra también quiere decir, la fe es la esencia o la sustancia de las cosas. Amén. La sustancia, lo que sostiene todo es la fe. Amén. La fe, la palabra de Dios. La fe viene por la palabra de Dios. Amén. Y esa fe es la que sostiene y nos da a nosotros garantía de que si el Señor lo ha hecho antes, lo puede hacer ahora también. Amén. Y allí vemos, dice, la convicción de lo que no se ve, o de lo que no se, la certeza de lo que no se espera. Lo que hay en medio de esas dos palabras, lo que se espera, lo que no se ve, están las cosas, la palabra cosas, las cosas que se esperan, las cosas que no se ven. Y la palabra cosas en el griego es pragma. Amén. Recuerden que es la palabra pragma. Es cosa, obra o asunto. Algo que todavía no se ve, pero que va a suceder. Amén. Entonces, la fe nuestra, decíamos, para comenzar, y quiero como reiterar esa definición, no es etérea, no es algo que es puesto sobre cualquier lugar, sino en la verdad de Dios. La fe es colocada en la verdad de Dios. Amén. Está fundamentada en las promesas del Señor. Entonces eso es lo que hace valiosa la fe. No es cuánta fe tengo, sino en dónde la tengo puesta. Eso es lo clave. Y dice el segundo versículo: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y decíamos, tal fue el testimonio que ellos dieron de aplicar la fe a sus vidas, que Dios dijo: es bueno. Ese testimonio que ellos están dando es bueno y viene a ser un ejemplo para el resto de las generaciones de creyentes. Dice el versículo 3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No había nada y de la nada Dios lo hizo todo. Y está diciéndonos el Señor con eso, que del mismo modo
que nosotros al salir a la calle y al ver las estrellas y al ver el cielo y al ver el mar y al ver las montañas, al ver todo el conjunto de la naturaleza y el orden que hay en la naturaleza y al creer que todo eso fue hecho por el soplo de Dios, por la palabra de Dios, simplemente porque Dios lo declaró, eso nos da garantía también de lo que ha de venir, que si lo que Dios dijo ya se hizo y se concretó de una manera tan hermosa, lo que Dios dijo también va a crear lo que está por venir. Amén. Es garantía de que lo que viene es verdad, el reino de Dios. Y dice también aquí el versículo 4, ya entrando en los ejemplos de hombres de fe, decía: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Varias cosas pasaron con la fe de Abel. Primero que todo, alcanzó testimonio de que era justo, o sea, fue justificado por esa actitud de fe que él tuvo al ofrendar delante del Señor de la manera que lo hizo. No cualquier cosa como lo trajo Caín. Él trajo lo que le pareció que debía traer, mientras que Abel le trajo a Dios lo que Dios había pedido que él debía traer. Y dice: dando testimonio Dios de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces, esas tres cosas vemos que alcanzó Abel. Primero que todo, testimonio de que era justo. En segundo lugar, Dios mismo testificó desde los cielos y dijo: estas ofrendas me agradan, estas ofrendas era lo que yo estaba pidiendo. Y tercero, dice que a pesar de que murió, a pesar de que fue asesinado, a pesar de que se fue como se fue, de todos modos la ofrenda de él, esa actitud de fe aún habla por él. Aún sigue diciéndole a las generaciones: esta es la actitud que yo quiero que ustedes tengan. Y decíamos muchas cosas más allí. Otro hombre de fe que vemos es en el versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado. ¿Por qué? Porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Eso es algo maravilloso, el testimonio de Enoc, ¿no? Y la palabra traspuesto, aquí decíamos que es como que Dios lo llamó para sí, lo tomó para sí mismo, ¿cierto? Lo arrebató, ¿cierto? Y habla de ser trasladado, pero habla ante todo de ser puesto a un lado, puesto al lado de Dios. Eso es lo que significa que Dios lo traspuso, que lo puso a su lado. Lo puso a su lado para que estuviera siendo un ejemplo de fe para todas las generaciones. Eso es lo que quiere decir. Más adelante encontramos, vimos todo esto de Enoc tan maravilloso. Pero pasamos al versículo 6 que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y decíamos aquí, lo importante es saber que hay una motivación para que vivamos por la fe en este mundo, y es el hecho de que vamos a tener la garantía de que vamos a ser recompensados. Amén. Dios no es injusto para olvidar todas las obras que nosotros hagamos aquí sobre la tierra, sino que vamos a ser recompensados. Dice también aquí acerca de Noé: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, tuvo ¿qué? Temor. Dice: con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. O sea, esas dos cosas pasaron. Por la fe, Noé dice que con temor de Dios, o sea, él sabiendo que este juicio efectivamente iba a venir, con temor él empezó a preparar un arca, él empezó a levantar un barco en el desierto, él empezó a obedecer a Dios de la manera más perfecta posible, para que su familia principalmente fuera salva y todos los demás que se quisieran salvar, pero en últimas se salvaron fueron los de su casa nada más, ¿cierto? Pero dice que por esa fe él condenó al mundo, él mismo propició, podríamos decir, o podríamos decir como que avaló
el juicio contra el mundo, el diluvio, ¿cierto? Que vino después sobre la tierra. Él mismo lo hizo valedero, lo hizo efectivo o le dio como ese trasfondo de veracidad al juicio de Dios, de que no era algo que Dios quería hacer por capricho, sino que Noé mismo estaba poniendo el ejemplo de la clase de fe que el Padre esperaba que el mundo tuviera en ese momento y que solamente él la tuvo con su familia. Eso es lo que quiere decir. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, nuevamente dice aquí la palabra, fue justificado por la fe. Fue justificado por la fe. Luego ya aquí entramos al tema de hoy, que es el versículo 8. El versículo 8 nos habla acerca de el padre de la fe, que es Abraham. Amén. Es así conocido en la Biblia o tradicionalmente entre nosotros los creyentes, a Abraham como el padre de la fe. Esa fue su característica principal. Y dice aquí el versículo 8, por la fe Abraham siendo llamado. Entonces empieza con el llamado de Abraham y vemos que aquí desarrolla por un momento el capítulo 11 de Hebreos la vida de Abraham. Dice, por la fe siendo llamado, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y aclara, y salió sin saber a dónde iba. Amén. Y salió sin saber a dónde iba. O sea, nosotros somos salvos por fe. Amén. Somos salvos por fe. No somos salvos por obras. No es porque tú haces obras de caridad que te mereces el cielo, como dice la gente en el mundo. Ah, sí, porque este hace esto, porque este hace aquello, por esas muchas obras de caridad que hace, entonces se merece el cielo. No, tú y yo somos salvos, ¿por qué? Por la fe, por creer en Dios, por creer no en nuestras obras, sino en la obra que Jesús hizo por nosotros. Amén. Sin embargo, por la fe nosotros hacemos obras. Amén. Aunque no somos salvos por las obras, sí somos salvos para buenas obras, para realizar buenas obras, y eso se llama obediencia. O sea, la fe produce obediencia, o la verdadera fe debe necesariamente producir obediencia. Amén. Si tu vida cristiana no está andando en obediencia, quiere decir que no está actuando en ti la fe. Amén. No está actuando en ti la fe. Para que tú puedas cerciorarte si la fe está siendo eficaz en tu vida, cerciórate de que estés obedeciendo a la palabra de Dios. Así que Abraham, este hombre que creyó en Dios, fue su confianza perfecta en Dios la que lo condujo a obedecer. Amén. Este hombre que tuvo esa confianza en el Señor, lo que hizo fue ¿qué? Obedecer. Abraham, siendo llamado, obedeció, dice la palabra, y fue a un lugar el cual habría de recibir como herencia, dice. Partió, dice aquí, sin saber a dónde se dirigía, a dónde iba. Entonces la fe lo guió a salir buscando un lugar. ¿Qué era lo que buscaba Abraham? Un lugar que Dios le había dicho. ¿Y cuál es ese lugar? Según lo que encontramos en la historia de este viaje de Abraham, ¿a dónde llegó? ¿Cuál fue su destino? Y el destino de Abraham fue la tierra de Canaán, en donde hoy en día queda el país de Israel. O sea, lo que llama la Biblia la tierra de la promesa o la tierra prometida. Amén. Él no sabía dónde quedaba, pero a pesar de todo, Abraham, ¿qué hizo? Salió. Abraham obedeció. Eso es increíble, sin saber dónde iba. ¿Qué hizo él? Él creyó que Dios era el que lo iba a guiar. Y muchas cosas en la fe son así, mis amados. Muchas cosas en la fe son salir a la aventura. Salir prácticamente porque Dios dice que salgamos, pero muchas veces sin saber exactamente a dónde es que vamos a llegar. Y ahí es donde se demanda fe. Porque como decía la gente que trabajaba conmigo hace muchos años,
yo trabajaba en un lugar y escuchaba a cada rato los vendedores de ese almacén decir, trabajemos con burro amarrado. ¿Qué quiere decir trabajar con burro amarrado? Que yo tengo fijo de que hago esto, pero me va a propiciar este resultado, ¿cierto? Y con Dios no es así. Con Dios yo no puedo ir a la segura siempre en cuanto a saber exactamente qué es lo que va a suceder. No, sencillamente sigo a Dios. Sencillamente me dejo guiar sin saber qué es lo que va a pasar, pero con la garantía y la seguridad de que Dios no me va a defraudar. Dios va a cumplir su palabra y no me va a dejar avergonzado. Amén. Eso es lo que tú y yo debemos tener claro en nuestro corazón. Gloria a Dios. Fue su obediencia, la obediencia que demostró Abraham, la que demostró la firmeza y la certeza que él tenía de que Dios no lo dejaría ni lo abandonaría. Qué tremendo. Este es un ejemplo maravilloso de la fe. Y dice la palabra que al seguir a Abraham las cosas de Dios, él creyó que Dios lo movería hacia allá. Si él solamente se dejaba guiar, si él solamente obedecía, Dios le iba a ir marcando paso a paso lo que él debería hacer. Así que él salió. Y esta verdad sobre Abraham es fundamental para todos nosotros, para que podamos vivir de la misma manera, siendo guiados por Dios, salir en obediencia detrás de lo que Dios nos está diciendo que sigamos. Dice la palabra que Abraham, siendo llamado, obedeció, salió hacia el lugar al cual habría de recibir como herencia. Partió sin entender a dónde iba. Y dice el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. ¿Morando en qué? Morando en tiendas. ¿Con quién? Con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Amén. Entonces dice aquí que por la fe él habitó en la tierra de la promesa y lo hizo como extranjero. ¿Qué quiere decir eso? Como peregrino, como alguien que está de paso. Amén. Como alguien que no quiere reflejar la cultura, no se quiere identificar con el estilo de vida de la gente que está a su alrededor. ¿Me escuchas? Y esto es muy importante para nosotros como creyentes, porque dice la palabra que así como Abraham, nosotros estamos en este mundo. No nos identificamos con la cultura de la gente en Colombia o de la gente en el lugar donde vivamos y la gente que mora a nuestro alrededor. Tal vez no tenemos identidad con ellos. No guardamos sus estilos de vida. Estilos de vida muchas veces de desorden. Estilos de vida muchas veces de pecado. No, nosotros ya somos de otra ciudadanía. Somos simplemente unos extranjeros en esta tierra. Amén. Y dice la palabra que él habitó en tiendas. O en tabernáculos, como dice otras versiones, ¿cierto? Y esto es muy importante, porque esta palabra para tabernáculo habla de un lugar de habitación, pero más frecuentemente nos habla a nosotros sobre un lugar de habitación que no es permanente, sino más bien es ¿qué? Temporal. Y tú y yo debemos tener la conciencia de que en este mundo no nos vamos a quedar, de que en este mundo estamos apenas de paso. Y el tabernáculo que tenemos, este tabernáculo que es nuestro propio cuerpo, ese lugar donde tú habitas, tu casa, tú eso, no te amañes tanto con las cosas de este mundo, porque es algo que temporal. Vamos de paso hacia un lugar mejor. Hacia un lugar mejor, según lo promete la palabra. En este pasaje nos dice que Abraham fue a este lugar, pero entendiendo que era solo para quedarse allí por un periodo corto de tiempo. Es decir, que este lugar solo era un ejemplo del lugar donde él realmente iba a pasar su eternidad. Amén. La tierra prometida era solamente algo temporal, algo que solamente demostraba de alguna manera algo mejor que vendría para él y para el pueblo de Israel que habitaría allí. Amén. Era algo mejor.
Entonces es algo muy importante que nosotros debemos entender. Este lugar solo era un ejemplo del lugar donde él iba a pasar su eternidad. Entonces habitó en un tabernáculo, dice la palabra, con Isaac y con Jacob, es decir, con su hijo y con su nieto, que dice la palabra que eran coherederos de la misma promesa. Y varias veces aquí en la carta de Hebreos vemos esa palabra, promesa, 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 la promesa que Dios hizo. ¿Y una promesa qué es? Una promesa es una declaración que alguien hace, una declaración, algo que se nos dice, ¿cierto? Y en este caso esta declaración de promesa, ¿de quién viene? Viene directamente del Señor. Él es quien le prometió. Él es quien está hablando, Él es quien está prometiendo. Y sabes una cosa, Dios, que no puede mentir, hace esta promesa para nosotros por un propósito. Él está buscando un propósito. ¿Cuál? Motivarnos, animarnos para que nosotros vayamos con Él y caminemos con Él. Amén. Para eso son las promesas. Dios nos está diciendo, ven a mi lado, camina conmigo. Y eso era lo que estaba diciéndole a Abraham. Eso fue lo que después le dijo a Isaac. Luego le dijo a Jacob, caminen conmigo, vamos adelante. Hay algo mejor. Yo estoy por darles algo mejor. Cuando empezamos hace un momento, o bueno, mejor digo, hace 8 días, cuando comenzamos a estudiar este capítulo, vimos allí varios personajes. Vimos a Caín y Abel, ¿cierto? Y Abel fue un hombre que oyó a Dios en primer lugar. Y él respondió ¿cómo? Con una ofrenda que era agradable al Señor. O sea, basada en la verdad de Dios. Luego vimos a otro hombre que fue Enoc. ¿Y qué dice la palabra? Que él caminó con Dios. Amén. Luego vimos a otro hombre que oyó a Dios y respondió de un modo que construyó un arca durante toda su vida con el propósito de que su familia fuera salva. ¿Quién fue? Noé, ¿cierto? Este hombre que tuvo fe también. Entonces estamos viendo hombres de fe que responden a esa fe, que la aplican de una manera radical en sus vidas. Y vemos en este momento al padre de la fe, que es Abraham, que se movió alterando toda su vida, cambiándose del lugar donde estaba él acostumbrado a vivir, cambió el idioma que estaba acostumbrado a hablar, cambió la cultura que conocía y se fue a un sitio donde era completamente extraño para él. Y puede que tú al seguir el llamado de Dios te sientas extraño. ¿Sabes? En mi experiencia personal, yo me siento de todos lados y a la vez de ningún lado. Me siento extraño en todo lado, con todas las personas que viven a mi alrededor y todo, sobre todo las personas de este mundo. Uno siente que no tiene identidad con esas personas, convive con ellos, es amable con ellos y todo esto, pero uno siente que no pertenece a su mundo, no pertenece a la manera de pensar y de vivir ellos, porque somos de otra nacionalidad. Somos de otro reino, de un reino completamente diferente. Y dice la palabra que Abraham creyó eso por una promesa que Dios le había hecho. Y sabes una cosa, la promesa que Dios le hizo a Abraham lo impactó a él. Y no solamente a él, sino impactó a su hijo Isaac, impactó a su nieto Jacob. O sea, él impactó las generaciones. Y yo te quiero decir que la promesa que te ha hecho el Señor a ti y el llamado que tú tienes ha de impactar tus generaciones, tu descendencia, ha de ser impactada por la promesa de Dios. Él creyó en la promesa. ¿Y cuál fue esa promesa? Entonces vamos a ver aquí el versículo 10. ¿Qué dice la palabra? ¿Cuál era la promesa que Dios le había dado a Abraham? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Es decir que Abraham creyó en la misma promesa de que sería bienvenido en una ciudad cuyo fundamento es Dios mismo, quien él mismo, el mismo Señor, es el constructor y es el arquitecto de esa ciudad maravillosa. Entonces vemos que ellos quieren estar donde Dios los mueve y donde Dios construye.
Yo te pregunto esta mañana, ¿tú quieres estar donde Dios está? ¿Tú quieres estar donde Dios se está moviendo? ¿Tú quieres estar donde Dios está construyendo? ¿Quieres estar ahí donde pasan las cosas? ¿O quieres estar de lejitos y decirle, bueno, Señor, por lo menos te agrado, por lo menos hago cositas que te agradan? No, yo quiero estar donde Dios se está moviendo, donde Dios se está moviendo. Y Él es el arquitecto, Él es el constructor. Amén. Habla de esa ciudad que tiene fundamento, donde Él es el hacedor de todo. ¿Y a qué ciudad tú crees que se está refiriendo aquí la palabra? Lógicamente se está refiriendo a la nueva Jerusalén que habla Apocalipsis. Amén. La nueva Jerusalén. Eso es lo que ellos buscaban. Una ciudad de reino. Una ciudad de reino. Y eso es lo que yo busco también, amados. Mi vida y mi corazón está comprometido por encontrar una ciudad de reino, donde Dios es el que la diseñó, donde Dios es el que la construyó, donde Dios vive y Dios se mueve. Aleluya. Solo Jerusalén es esa ciudad de reino, la Jerusalén celestial. Ellos creían que iban a heredar la promesa. Abraham, Isaac y Jacob, ellos creían en eso. Y vale la pena decir que esa palabra heredar, escucha, esa palabra heredar se encuentra en el mismo nombre de Jerusalén. Jerusalén. ¿Por qué? Porque la palabra Jerusalén viene de dos palabras en el hebreo. Dos palabras. La primera es Jerus, porque así se lee en el hebreo, Jerusalén. Jerus significa heredar, o significa herencia o posesión. Eso es lo que significa. A la vez significa fundamento. Eso es lo que significa Jerus. Y la otra palabra es Shalom. Jerus, Shalom. Shalom, ¿qué es? Shalom habla de paz, pero habla más que nada del cumplimiento de la voluntad de Dios. Cuando un judío le dice a otro Shalom, le está diciendo que tú cumplas en todo la voluntad del Señor, que la voluntad de Dios se cumpla de todas las maneras en tu vida. Amén. Eso es lo que significa Shalom. Y Jerusalén significa entonces la posesión de la herencia de Dios, en donde se cumple la voluntad de Dios. Qué tremendo. Una posesión donde se cumple la voluntad de Dios. Y por eso la nueva Jerusalén está hablando del lugar donde se cumple la voluntad de Dios. Que poseamos el lugar donde se cumple la voluntad de Dios. Estos hombres de Dios, estos varones que vemos aquí en Hebreos, ellos creían eso. Y antes que nada, sus vidas reflejaban eso. Que ellos creían, ellos reflejaban su fe y su convicción de que habían de heredar ese lugar donde se cumple la voluntad del Señor. Así que cada uno de nosotros deberíamos en este momento hacernos una pregunta. ¿Nuestra vida realmente está reflejando ese tipo de fe? ¿Nuestra vida está reflejando ese tipo de fe? ¿Tú y yo creemos realmente en las promesas de Dios tal y como están escritas allí para nosotros? Esa promesa que habla acerca de un reino que viene. Esto es muy importante responderlo y responderlo de una manera afirmativa. Cuando alguien mira nuestras vidas, ¿qué ven ellos? Ellos ven decisiones de fe, ven en nosotros que estamos decidiendo con fe, ven ellos que en nuestras bocas hay palabras de fe sobre una situación que se esté presentando. Ven ellos que nuestra vida refleja obediencia de fe, que nosotros le obedecemos al Señor por encima de lo que sea. Todos estos hombres antiguos, como dice el versículo 2, todos estos hombres antiguos creyeron, pero esa fe que hizo produjo ciertas conductas en sus vidas. Y esto es muy importante. O sea, lo que ellos dijeron se reflejó en su conducta, en su modo de proceder. No fue su conducta la que los salvó, sino su fe la que los salvó. Amén. Y esa fe, cuando es aplicada en la vida de una persona, produce, la fe en una persona produce obediencia a la verdad de Dios. Amén. Cuando tú y yo creemos,
Cuando tú y yo obedecemos, cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, vemos cómo la verdad nos transforma, nos cambia. Sucede algo dentro de nosotros por la verdad de Dios. Aleluya. Entonces necesitamos preguntarnos a nosotros mismos, ¿somos personas que lo que decimos, lo que creemos, lo que manifestamos en nuestra vida es algo de fe? Hay evidencia, hay certeza, tenemos garantía por lo que hacemos de que nuestra fe verdaderamente es genuina. Tú puedes examinar tu vida y decir, sí, estoy viviendo la fe de la que habla la palabra de Dios. O tenemos cierta especie de fe que es una fe débil, que es una fe que está fundamentada en otras cosas que no son realmente la verdad de Dios, sino de pronto nuestra fe la hemos interpretado nosotros como una manipulación de la verdad de Dios, tratándola de ajustar a lo que nosotros queremos. Vivimos engañados al creer que la máxima voluntad de Dios es darnos lo que nosotros queremos, y eso no es fe. Dios no te va a dar lo que tú quieres, Dios te va a dar lo que Él quiere. Y nuestra fe se fundamenta en lo que Él quiere, no en lo que nosotros queremos. Y eso nos va a conducir hacia nuestra destrucción. Cada vez que nosotros queremos forzar a Dios a que haga lo que nosotros queremos, eso nos autodestruye. Y eso causará que no estemos preparados para perseverar. Y sobre todo en estos últimos días, en donde se va a exigir al máximo nuestra fe. Días de persecución, días de dificultad, días en donde debemos saber en dónde tenemos los pies, en dónde estamos parados. Y si no estamos practicando esta clase de fe, la fe es cimentada en las promesas de Dios, vamos a vernos tambaleando y tal vez claudicando de la fe. Eso no nos va a dar esa fuerza para reflejar el carácter de Dios. Cuando este mundo se convierta en un lugar de total corrupción, cuando este mundo se convierta en un lugar de total engaño, y donde el príncipe de este mundo, Satanás, se manifieste en una persona de una manera tan poderosa en estos últimos días, ahí es donde se va a necesitar de esa fe. ¿Va a pasar eso en tu vida? ¿Vas a manifestar la fe? Esta fe en tu vida y en mi vida estará lista para un tiempo como este, si llega a estar vivo para ese momento en que el enemigo se manifieste de esta manera. ¿Tú vas a estar listo para esa arremetida del enemigo? Nuestra esperanza es que así sea, que al estudiar la palabra de Dios produzca un cambio en cómo pensamos, en cómo vivimos, y que reflejemos la fe de Dios en nuestras vidas. Amén. Que mostremos que realmente le creemos a Dios y que queremos caminar en sus principios. Cuando estudiamos aquí el capítulo 11 de Hebreos, vemos que se menciona a otros hombres grandiosos que escucharon a Dios y fueron lo suficientemente sabios y humildes para aplicar su palabra a sus vidas. Amén. Vemos unos ejemplos maravillosos de hombres tenaces, de hombres tremendos. Y tú, cuando abres este libro, cuando lo estudias, ¿con qué verdad te estás encontrando? ¿Qué estás encontrando tú en la palabra de Dios y particularmente en esta carta a los hebreos? ¿Qué verdad encuentras? Cuando aplicas esta verdad a tu vida, ¿sabes qué es eso? Cuando tú decides vivir como estos hombres vivieron, ¿sabes qué es eso? Eso se llama fe. Eso se llama fe. ¿Y sabes qué va a producir esa fe? Producirá el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida. Y yo declaro en el nombre de Jesús, se cumplirán en ti y se cumplirán en mí las promesas del Señor. Aquí en la tierra es solo una probadita, pero el plato principal, amados, lo vamos a comer, ¿dónde? En el reino de Dios, en el reino de Dios. Vamos a ver lo que valió la pena haber seguido al Señor y haber hecho su voluntad. Amén. Allí vamos a tener un festín eterno de las promesas de Dios. Esas buenas cosas que el Señor tiene para nosotros. Recuerda una palabra, y te quiero decir esto para terminar. Dios es un galardonador. Un galardonador. Él no solo nos da lo que nosotros merecemos.
Dios, siendo un Dios de reino, es un Dios de abundancia. ¿Sabes? Él no bendice así a cuentagotas. Él no bendice así de a poquitos. Él bendice abundantemente, porque a Él le gusta hacer todo de una manera abundante, grandiosa, poderosa, exuberante. Dice la palabra en Lucas 6:38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mides, os volverán a medir. ¿Sabes? Dios se goza en hacer todo abundante, grandioso, que tú puedas disfrutar de una gran bendición. Amén. Cuando pensamos en el reino de Dios, ¿sabes qué palabra se repite una y otra vez en la descripción de lo que es el reino de Dios? ¿Sabes cuál es la palabra que resuena una y otra vez cuando se habla del reino de Dios? La palabra es abundancia. Abundancia. Aleluya. ¿Quieres la abundancia de las bendiciones de Dios y de sus promesas? Esa es una buena pregunta. ¿Tú quieres eso? No solo por un momento, sino para toda la eternidad. Pues yo te quiero decir, eso debería ser la pasión de tu vida y de mi vida. Querer la abundancia del Señor. Y esa es la pasión de estas personas que encontramos aquí en la carta a los hebreos. Una gente apasionada por Dios. Pero ellos estaban buscando algo mayor, algo mucho mayor. Amén. Y sabes, lo encontraron. Y como dice la palabra en Hebreos capítulo 12, allí están sentados en las graderías de los cielos como testigos de lo que nosotros hoy estamos haciendo, de la vida de fe que tú y yo estamos viviendo. Así que corramos con paciencia esta carrera, corramos con fe esta carrera, demos buen testimonio como ellos lo dieron, un testimonio de fe. Amén. Te invito a que estés allí sobre tus pies y que estés dispuesto en tu corazón hoy a recibir del Espíritu Santo y de la confirmación del Señor a tu vida de que esto efectivamente es lo que Dios quiere para ti y para mí. Padre, te doy gracias. Gracias te doy, Señor, por esta palabra que hoy hablas a mi vida, Señor. Gracias por el ejemplo de estos hombres, Señor. De Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, Señor, que hemos visto hasta ahora y de todos los demás que narra esta carta a los hebreos en este capítulo, Señor. Gracias por dejarnos estos ejemplos de hombres de carne y hueso que vivieron terribles problemas, que vivieron una gran oposición, que vivieron todo el tiempo siendo probados en su obediencia, en su integridad y en su fe, y salieron airosos, Señor. Ciertamente tuvieron dificultades, ciertamente algunas veces fallaron, algunas veces claudicaron, algunas veces, Señor, oh Dios, se quisieron echar para atrás, pero tú los mantuviste por tu poder allí. Y ellos, Señor, decidieron por encima de las circunstancias seguir creyendo a tu palabra, seguir creyendo a lo que tú les habrías de dar. Y yo te pido que esa sea la fe que cada uno de nosotros hoy manifestemos delante de ti, Padre. Sea esa nuestra fe, con el deseo y con la determinación de hacer tu voluntad por encima de las circunstancias, Señor. Sí, Señor, oh Dios, como dice el apóstol Pablo, a veces estamos cansados, a veces estamos perseguidos, a veces estamos derribados, a veces estamos, Señor, oh Dios, en dificultades, pero seguimos adelante, Señor, confiando en ti, porque tú no nos dejas en el suelo, tú nos levantas otra vez y nos llevas a ir adelante en victoria, Señor. Hoy decimos, te creemos, Padre, te creemos a ti, creemos a tu palabra, creemos a tus promesas, nos aferramos a ellas, Señor, y las guardamos en nuestro corazón, sabiendo que tú quieres lo mejor para nuestras vidas. Te bendecimos hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Te bendigo con esta palabra
en esta mañana creyéndole al Señor por encima de lo que vemos, por encima de lo que sentimos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y lo que Dios ha prometido en ella efectivamente se va a cumplir. Sigue conectado con nosotros en nuestras reuniones. Conéctate los miércoles también con nosotros para escuchar esas preguntas que los demás tienen, y puede que tú también tengas inquietudes y con base a las respuestas que se dan, sé que Dios va a ampliar aún tu entendimiento y te va a hacer creer aún más en lo que Él dice en su palabra. Te bendigo en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.